Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a ver este tema que es la segunda derivada. Yo quisiera dar otro eh, repasito para que quede bien claro qué es lo que se tiene que hacer. Es fundamental que nosotros tengamos en cuenta que para sacar la primera derivada tendremos que aplicar reglas básicas. Entonces vamos a dar un repaso y después continuamos para sacar la segunda derivada, ¿sí? Bien, aquí tenemos las principales reglas para obtener las derivadas. La primera regla me dice que yo puedo sacar la derivada de una constante. Una constante no es otra cosa más que un número, el 2, el 3, el 4, el 5. La regla me dice que si yo voy a derivar una constante, el resultado sería ¿qué? Cero. Cualquier número que se derive, según la regla, es cero el resultado. Entonces, la derivada de una constante me va a dar siempre cero, ¿sí? Una constante también puede ser una fracción, un quinto, puede ser 500, puede ser el número 1000. Esa es una constante. Y si yo quiero derivar una constante, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy derivando y me va a dar igual a cero, ¿sí? Bien, ahora, mi segunda regla, ¿qué me dice? Que yo debo derivar, en este caso, a la variable x. Y por regla de derivación, el resultado siempre va a ser ¿qué? 1. 1 siempre va a ser 1. Entonces, cuando yo diga, vamos a derivar x, entonces decimos, la derivada de x es 1. Bien, correcto. Vamos a continuar con esta tercera regla, que me dice que yo debo de derivar una función donde está constituida por una constante y la variable. ¿Qué me dice mi regla para derivar eso? Me dice que el resultado de derivar una constante por una variable, el resultado va a ser ¿qué? La constante. Bien, hasta ahí vamos bien, correcto. Cuando vayamos a derivar una constante por una variable, el resultado va a ser ¿qué? La constante. Bien, vámonos con nuestra cuarta regla. Aquí, en esta función, es cuando nuestra variable está elevado a una potencia o a un exponente. En este caso, la n vendría siendo cualquier número. A eso le llamamos nosotros exponente o potencia, ¿sí? ¿Qué me dice la regla sobre eso? Me dice que cuando yo voy a derivar una variable elevada a una potencia o algún exponente, el resultado va a ser este. Esa potencia va a pasar a multiplicar a mi variable. ¿Se fijan aquí? Aquí lo tengo como exponente. Y va a pasar a multiplicar a mi variable. Y por eso ponemos aquí la n. Acuérdense que la n es el exponente. Entonces multiplicamos n por la variable. Pero también la regla me dice que ese exponente, el que tengamos al inicio, siempre se le va a restar 1. Así dice la regla y así hay que seguirla. Entonces, mi fórmula me dice que la derivada de una variable elevada a un exponente o potencia será igual a ese exponente multiplicado por la variable y esa variable va a estar elevada a la n menos 1. Significa que si yo tengo n igual a 5, le voy a quitar 1 y me va a quedar 4. Ese es un ejemplo. Bien, vamos a repasar nuestra última fórmula. Aquí me está diciendo que yo voy a multiplicar una constante por mi variable y esa variable va a estar elevada a un exponente. Fíjense, hay una característica. Para nosotros aplicar esta regla, la constante no debe de ser 1, debe de ser cualquier número, pero menos 1, ¿sí? Ya sabemos que n es igual a exponente. ¿Qué me dice la regla? La regla me dice que cuando yo vaya a derivar una función donde se esté involucrando una constante y una variable que tenga un exponente, fíjense lo que hay que hacer.
el exponente va a ir a multiplicar a la constante y a la vez multiplican a la variable. Esta variable va a estar disminuida en n-1, que significa que si yo tengo un 3 como exponente, a ese 3 yo le voy a quitar 1 y me va a quedar 2. Pero qué mejor más claro que quede haciendo algunos ejemplos. Para eso tenemos aquí ya escritos estos ejemplos y donde yo voy a ir explicando uno a uno cómo voy a derivar esta función y cómo sería el resultado de esa derivada. Acuérdense, esto que estoy haciendo es obtención de la primera derivada. Posteriormente vamos a explicar cómo se obtiene la segunda derivada, ¿sí? Vayamos al ejemplo. Yo tengo una función que es igual a 2. Fx es igual a 2. Acuérdense que este 2 es una constante. ¿Y qué me dice la regla para cuando yo derive una constante? Me dice que siempre va a ser ¿qué? Igual a 0. Entonces el resultado de esta función fx igual a 2, la derivada va a ser igual a ¿qué? A 0. Acuérdense, cualquier derivada de una constante es igual a ¿qué? A 0, cualquiera. Bien, vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo me dice que es f de x igual a x. ¿Qué me dice la regla cuando yo derive x? La derivada de x es igual siempre a ¿qué? A 1. Siempre va a ser igual a 1. Vámonos ahora con mi tercer ejemplo. Aquí estoy involucrando, ¿se fijan? Una constante que es el 5 y la variable. Entonces para eso yo aplico la regla. ¿Qué me dice la regla? Que cuando yo multiplique una constante por una variable, el resultado va a ser ¿qué? La constante. Entonces la derivada de 5 por x, la derivada de 5 por x va a ser igual a ¿qué? A 5, porque es la constante y así me lo dice la regla. Bien, vámonos a nuestro cuarto ejemplo. Voy un poquito rápido porque este nada más es puro repaso, ¿sí? Me dice mi cuarto ejemplo que yo tengo una función donde mi variable está elevada al exponente 4 o a la potencia 4. Entonces, la regla me dice que yo debo de poner mi exponente multiplicando a la variable. En ese caso, mi exponente es n es igual a 4, entonces aquí voy a poner 4. Repito mi variable, así me lo dice la regla. Entonces la variable en este caso es x. Para terminar, me dice que al exponente inicial yo le debo de restar una unidad. En este caso, inicialmente tengo 4. 4 menos 1, 3. Eso que estoy obteniendo es mi primer derivada, aplicando las reglas básicas de derivación. Vámonos con el último ejemplo. Aquí, si se fijan, tengo una constante que no es igual a 1. Tengo una variable elevada a un exponente o a una potencia. ¿Qué me dice la regla que tengo que hacer? Me dice que yo debo de multiplicar el exponente. Lo voy a bajar aquí. Mi exponente va a ser 6. ¿Cuál es mi coeficiente inicial? El coeficiente inicial va a ser 3. Entonces yo voy a multiplicar 6 por 3. ¿A quién voy a multiplicar? A la misma variable. Y la repito aquí. ¿Qué le tengo que hacer al exponente de la variable? Lo que le tengo que hacer es disminuirle una unidad, porque así lo dice la regla. Miren, aquí está. Entonces, inicialmente el exponente es 6 menos 1, entonces me quedan 5. Claro que también podemos llevar a cabo la multiplicación porque los coeficientes sí se pueden multiplicar. Entonces me quedaría 6 por 3, 18. Y repetimos nuestra variable elevada a su exponente. Eso que hicimos allí no es otra cosa más que derivar. ¿Y cómo se le llaman a estos primeros resultados? Se les llama la primer derivada. Y si se fijan ustedes, cuando yo puse la f, le puse una comilla y significa que es que mi primer derivada.
Bien, ahora ya haber obtenido nuestra primera derivada, ahora sí vamos a obtener nuestra segunda derivada. ¿Qué hay que hacer allí? Volvemos a aplicar nuestras fórmulas, pero ahora vamos a agarrar no nuestra función inicial, sino vamos a obtener nuestra segunda derivada a partir de la primera derivada. Vamos a hacerla así. ¿Cuál será la segunda derivada de mi primer resultado? En este caso es f' de x. Entonces vamos a escribirlo de esta forma. F doble prima de x. Esta no es una constante, simplemente es un cero, un número. La derivada de cero es cero y se acabó. Siempre, siempre. Esto que obtuve aquí es mi segunda derivada, ¿sí? Correcto. Vamos a sacarle la segunda derivada a este resultado. Acuérdense, f que tenga una prima es mi primera derivada. Pero como yo voy a obtener mi segunda derivada, le pongo dos primas. Dos marquitas. ¿Cuánto es la derivada de 1? Ahorita es una constante. La derivada de una constante, nos vamos a la regla y me dice que es 0. Y decimos que es 0. La segunda derivada de esta que está aquí, que es f' es 0. Bien, ahora vámonos con esta otra. Yo tengo aquí mi primer derivada de esta función de 5x. Su primer derivada era 5. Y su segunda derivada no era otra cosa más que f doble prima. La derivada de esta constante es ¿qué? 0. Fíjense cómo vamos quedando. Bien, vámonos a este cuarto ejemplo. Tengo mi función original, tengo mi primer derivada, voy a obtener mi segunda derivada. Fíjense cómo se escribe. Este que está aquí es 4x cúbica y nos venimos a la regla. ¿Y cuál sería el ejemplo? Sería esta regla que está aquí, miren. Una constante por una variable elevada a un exponente. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Observen. Este 3 va a venir a multiplicar a este 4 que es el coeficiente. Entonces decimos 3 por 4, 12. Repetimos nuestra variable. Aquí está. Y otra vez, utilizando la regla, me dice que al exponente se le debe de restar 1. Aquí lo dice la regla, ¿sí? Entonces, 3 menos 1, 2. Esto que acabamos de obtener, acuérdense, es la segunda derivada. Segunda derivada, ¿sí? Bien, y vámonos con este último ejemplo. Fíjense, esta que está aquí es la primera derivada de esta función original, pero me están pidiendo que saquemos nuestra segunda derivada, f doble prima, y le ponemos así. ¿Qué características tiene? Que tengo una constante, aquí tengo mi constante, tengo una variable, y esa variable está elevada a un exponente. ¿Qué me dice que tengo que hacer? Multiplicar el exponente por mi coeficiente. En este caso sería multiplicar 5 por 18. Dejamos la variable igual y a este 5 le restamos 1 y me queda 4. Pero si ustedes quieren dejarlo más claro, sería igual. 5 por 18 no es otra cosa más que 90. Entonces, 90x a la cuarta. Esto que nosotros obtuvimos se le llama la segunda derivada. Muchas gracias. Adelante.